RMS Queen Mary. El 7 de marzo de 1940, la nave gemela RMS Queen Elizabeth se unió al Queen Mary en compañía del RMS Mauretania y del Normandy, que atracaron en Nueva York para comenzar a cumplir sus funciones militares. El 21 de marzo de 1941, el Queen Mary zarpó con destino a Ciudad del Cabo y Sydney para transformarlo en transporte de tropas. La primera misión de transporte de tropas fue el 4 de mayo de 1941 y transportó 5.000 efectivos australianos a Clyde, y de ahí zarpó a Singapur el 16 de junio. Pasó el resto del año transportando tropas entre Sydney y la India. En julio de 1942 regresó a Nueva York. El 2 de octubre de 1942, el Queen Mary navegaba a 28 nudos en zigzag como medida antisubmarina, escoltado muy de cerca por el Curacoa. Sin embargo, este navegaba en línea recta y en algún punto de convergencia entre ambos buques, la proa del Queen Mary tocó la popa del crucero y le abrió un profundo agujero que inundó la sala de máquinas. El HMS Curacoa se partió en dos y se hundió rápidamente. De los 430 tripulantes del crucero, solo pudieron rescatarse a 101. El Queen Mary, aún con daños en su proa, pudo continuar su travesía hasta Clyde. Después del accidente, se desató una batalla legal entre la Cunard y el Almirantazgo. Al final, se estableció que hubo responsabilidad compartida entre los capitanes de ambos navíos. Desde octubre y hasta diciembre de 1942, el Queen Mary estuvo en reparaciones para después continuar con sus funciones militares. En 1946 fue rehabilitado y reequipado nuevamente como transatlántico en Southampton. La capacidad de pasajeros fue modificada para albergar 711 en primera clase, 707 en segunda clase y 577 turistas. El primer viaje reinaugural fue el 31 de julio de 1947, pero después nuevos problemas financieros comenzaron a afectar la Cunard White Star. La gente comenzó a preferir viajar por vía aérea. Además, el nuevo barco United States ganó la banda azul al cruzar el Atlántico a 35 nudos, una velocidad inalcanzable para el Queen Mary. En marzo de 1958 el barco fue repotenciado y reacondicionado. Sin embargo, aún existían serias dudas sobre su futuro. El declive del servicio en el Atlántico Norte disminuyó tanto que el Queen Mary en algunos viajes tenía más tripulantes que pasajeros. En 1965 toda la flota de Cunard estaba en servicio, tratando de financiar la construcción del Queen Elizabeth II. La Cunard se enfrentó a una huelga laboral en mayo de 1966 que le costó 4 millones de libras y que selló el destino del Queen Mary. Realizó su último crucero el 16 de septiembre de 1967, cuando la Cunard decidió vender la nave a la ciudad de Long Beach, en California, por 1.230.000 euros, rechazando la otra oferta para que fuera desmantelado. El viaje a Long Beach fue convertido en un tour para recolectar fondos para el financiamiento de la compra. Salió desde Southampton con rumbo a Lisboa, Las Palmas, Río de Janeiro, Valparaíso, Callao, Balboa, Acapulco y finalmente atracó en Long Beach el 9 de diciembre para comenzar su nuevo papel como museo, hotel y centro de conferencias. Cuando el Queen Mary fue comprado por Long Beach, los nuevos propietarios decidieron no conservarlo como un transatlántico. Fue entonces cuando se decidió eliminar casi todas las áreas del buque por debajo de la cubierta C para proporcionar espacio donde estaría el entonces nuevo Museo de Jacques Cousteau. Solo la sala de máquinas de popa, los espacios de las hélices y la popa de la nave se salvarían. El espacio restante se utilizaría para almacenamiento o como espacio de oficinas.
El Queen Mary se consideró un edificio ya que la mayoría de sus hélices se habían retirado y la mayor parte de su maquinaria había sido destripada. Cuando las chimeneas se habían degradado significativamente, fueron reemplazados por réplicas. El 8 de mayo de 1971, el Queen Mary abrió sus puertas a los turistas y desde entonces se encuentra atracado de forma permanente en Long Beach como una atracción turística, hotel, museo y un lugar de eventos.